Hola, soy Alejandro Ramírez y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados, con la producción de José Jiménez y la realización de Coba La Cruz. Y hoy nos acompaña Marian Fernández, que es la responsable de macroeconomía de Adbank España. ¿Qué tal, Marian? Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro. Encantada de estar aquí. Pues quería iniciar esta conversación con lo que ha pasado hoy, que los mercados, pues ese alivio inicial que han sentido con los resultados electorales de Francia, pues se ha disipado muy rápido por la preocupación que existe por los altos contagios y confinamientos en China. ¿Cómo valoráis este escenario? Pues comenzando por los resultados de Francia, sí que es verdad que esperábamos que antes de conocerse esas noticias en relación con China particularmente, hubiera un cierto alivio, por lo menos en algunas referencias, en el euro y en el caso también del diferencial de Francia en relación con el bono alemán. Pero lo cierto es que, con todo hay que decir que pese a que el resultado electoral haya sido el esperado por las encuestas, es decir, que Macron haya revalidado la presidencia, lo cierto es que también dentro de la lectura hay una serie de cuestiones que añaden algo de incertidumbre de cara al futuro. Y de cara al futuro más inmediato son las elecciones legislativas francesas que tendrán lugar durante el mes de junio y donde esa posición predominante del partido de Macron pues podría perder algo de protagonismo y por lo tanto se encararía así un tiempo por delante donde gobernar va a ser más difícil para Macron. Y luego también lecciones de cara pues a un futuro pues a más años vista, y es el hecho de que Le Pen ha obtenido pues más votos de manera sustancial en relación con momentos anteriores, con la última votación en concreto, y además la distancia se ha cortado mucho con Macron, con lo cual trae una lectura de una cierta incertidumbre de cara a posibles convocatorias futuras. Así que creemos que los resultados han sido buenos, pero tienen su pero. Dicho lo cual, importante lo que tú decías, Alejandro, de incorporar dentro de la ecuación lo que ocurrió en relación con China. Para nosotros el tema de China, desde luego, es vital en el sentido de que es un país que está llevando a cabo una política en relación con el COVID muy diferente de la que particularmente todos en este momento estamos realizando, y es el hecho de que ellos tienen una tolerancia cero, les lleva a cierres, y esta mañana amanecíamos pues con esos rumores en relación con el confinamiento de la capital. Hablamos de más de 20 millones de personas, lo cual, pues indudablemente es un tema pues de un componente negativo de cara a crecimiento y de cara a inflación pues muy considerable, al margen de la guerra que nos acompaña. Entonces es cierto que, pues que los mercados, pese al alivio que podíamos haber tenido en Europa puntual, pues siguen teniendo esas cuestiones de corto plazo que se van enquistando que nos acompañan. Entonces nuestra valoración sigue siendo de compás de espera, es decir, de seguir analizando esos y otras cuestiones pues también preocupantes, o por lo menos a vigilar, como puede ser la política monetaria. Entonces es una posición de alguna manera todavía aún cauta. Pero es verdad que el COVID de nuevo está preocupando por lo que pasa en China. Sufre la renta variable, sufren las materias primas, hay temor a una ralentización del crecimiento económico y también se puede poner en riesgo otra vez las cadenas de suministro global, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho está ocurriendo y estamos viendo como, por ejemplo, los indicadores más de corto plazo de China ya están mostrando una producción industrial por debajo de lo esperado. Los puertos, como están evolucionando también en China, pues se ve un cierre, una ralentización del comercio. Veíamos la semana pasada los PMIs manufactureros preliminares en Europa como también vienen a la baja. Es decir, ese problema en relación, como tú bien mencionas, de las cadenas de suministro, indudablemente cuando se producen cierres, aunque sea parciales, pero estamos hablando de millones de personas y de grandes centros de producción, indudablemente se ven afectados. Y es que además las cadenas de producción no se habían llegado a normalizar en ningún momento, que eso está algo también a no olvidar. Y aunque habíamos visto cierto alivio en algunos de los indicadores que se sigue, por ejemplo, el tema de un aumento del tráfico por la vía marítima, pero seguíamos viendo cómo habían subido los costes desde el punto de vista aéreo, como los precios de las materias primas también ligados a esto habían seguido subiendo, los inventarios estaban en niveles bajos. Es decir, esa normalización de las cadenas de producción no ha tenido lugar, e indudablemente con el tema de China y con el tema de Ucrania y Rusia, pues le añadimos todavía más tensión por esa vía. Y esto tiene muy mala lectura, o peor lectura desde luego que la de hace meses, en relación con crecimiento y en relación con inflación. Así que cierta cautela por ese lado pues creemos la mejor aproximación ahora.
Antes de irrumpir esta ola de contagio y de las elecciones francesas, los inversores estaban centrados prácticamente en la FED y ahora se acerca la reunión de mayo donde se espera una subida de tipos. ¿Cómo será después de las declaraciones tan agresivas por parte del presidente Jerome Powell? ¿Espera alguna sorpresa todavía más negativa? Pues creemos que hay que contar con 50 puntos básicos. 75 creemos que no es opinión de consenso. Realmente pues la ha aireado como posibilidad algún miembro de la FED, pero de forma muy puntual, mientras que 50 sí que es denominador común ya en el discurso de muchos miembros de la FED. Y también la sensación sobre que quieren acelerar estas primeras subidas de tipos de interés, de manera que a lo mejor tengamos 2 de 25 en cada una de las próximas reuniones antes de verano. Entonces yo creo que hay que contar con que eso, primeros de mayo, 50 puntos básicos, algo pues previamente descontado por parte del mercado. Casi lo más importante ya no es tanto esto, sino como pensar en ese conjunto de subidas que los mercados vienen hoy a descontar, y es que estamos hablando de cerca de 10 subidas de tipos de interés, lo cual indudablemente nos llevaría a unos tipos que estarían por encima de ese tipo que se considera neutral, de equilibrio, que permite que se mantenga el pleno empleo y un objetivo de inflación según los estándares que se marca el Banco Central. Y eso quiere decir, pues, indudablemente que estamos ante una normalización monetaria a un ritmo que es inusitado. Y por eso los mercados, indudablemente, pues tienen un cierto recelo, incomodidad, porque pueden tener la sensación de que pese a que eso está descontado en el mercado, sin embargo, las expectativas de inflación que el mercado va poniendo en precio cada vez son más altas. Es decir, un mensaje contundente de la FED todavía no ha conseguido frenar las expectativas de inflación. Con lo cual, pues atentos por si acaso hay algo de menor credibilidad en la acción monetaria sobre el control de la inflación, la percepción de algunos de que se llega algo tarde para el control de precios con un mercado inmobiliario y laboral pues ya muy recalentado, particularmente en Estados Unidos. Entonces, creemos que es interesante no solamente esta reunión, sino en general tener una visión de conjunto de reuniones. Otro factor de incertidumbre que está enquistado en el mercado es la guerra de Ucrania. Se han cumplido 2 meses y no parece que se vea una solución a corto plazo. ¿Cómo va a seguir esto afectando al rumbo de los mercados? ¿Tienen que seguir los inversores extremando las precauciones ante cómo pueden desarrollarse los acontecimientos? Pues creemos que hay que seguir con la vista puesta ahí, porque es cierto que cuando se inició el conflicto, la opinión generalizada era que el conflicto iba a ser de larga duración. ¿De acuerdo? Entonces, no nos tiene que extrañar que pasados 2 meses no se haya solventado. Cierto es que la contundencia de las sanciones que ha habido desde la parte internacional y la rapidez con la que esta se ha producido ha sido una sorpresa y podría haber pues llevado a una solución algo más rápida de este evento, de este conflicto. Entonces, creemos que los mercados tienen que seguir pendientes de ello, no aprender del todo a convivir con ello, puesto que tiene una serie de repercusiones económicas que son claras y tiene repercusiones pues por la vía de la inflación, y lo vemos, materias primas energéticas y no energéticas, como el caso de las agrícolas, y también puede tenerlo por la vía del crecimiento, precisamente por ese canal, ese conducto de las materias primas. Siendo más concretos, seguimos pendientes porque las sanciones se han ido incrementando por la parte energética sobre Rusia. De momento el carbón, que no era un problema irresoluble. Sanciones que pueden ir más por la vía del petróleo, particularmente para Europa, y dañando mucho a Rusia. Pero aquí el grueso, o lo importante para Europa particularmente, está en el gas. Entonces, en el caso de que realmente hubiera por parte de Europa una intención de romper ese suministro de gas, que no creemos que vaya a ser la solución más sensata, o de Rusia de imponer ese suministro de gas, es que la repercusión, por ejemplo, para países como Alemania sería la entrada en una recesión inmediata, profunda. Entonces no podemos obviar que ese riesgo existe, porque este riesgo geopolítico que nos parecía olvidado, pues a través del conflicto entre Rusia y Ucrania, de la guerra, ha evidenciado que no podemos dejarlo de lado. Antes has hecho mención a la inflación, sí. Y vamos a hablar de previsiones, porque en la revista Inversión tenemos una previsión del 7,1% este año, en el Banco de España esperan un 7,5%, pero el FMI es más optimista y ha reducido esta cifra al 5,3%. ¿Con qué cifra os estáis moviendo en Advan?
Pues nos sentimos más cómodos con la vuestra, porque sí que es verdad que la del Fondo Monetario Internacional, que yo creo que ha sorprendido en general, bueno, pues a propios y ajenos, ¿no? Tanto en la vía de crecimiento, esperando menos impacto, como en la vía de la inflación, efectivamente, esperando una corrección significativa en la segunda parte del año. Creemos que hay una serie de cuestiones inflacionistas que siguen pesando, más allá del conflicto, ¿de acuerdo? Incluso si el conflicto, ojalá, se resolviera de manera inmediata, hay una serie de cuestiones que tienden a una inflación algo más alta. Y estas cuestiones son, por ejemplo, el tema de la desglobalización o el tema de la transición energética, que a lo mejor no se ha transmitido suficientemente bien, pero que es inflacionista. Entonces creemos que eso va a pesar en cuanto al control de la inflación y por eso, aunque esperamos que la segunda parte sea algo más benigna que esta primera parte del año, pero todavía ir hacia tasas en torno del 7% nos parece hoy por hoy el escenario más razonable. Y para cerrar este podcast de hoy, Marian, quería preguntarte por los resultados empresariales, porque esta semana presentan las grandes compañías del IBEX 35. ¿Qué esperáis de ellos? Porque puede haber previsiones positivas teniendo en cuenta que la exposición de la firma española al conflicto es menor que la del resto de compañías europeas. Bueno, yo creo que esto hay que puntualizarlo, porque es verdad que es menor a lo mejor por nuestra dependencia de gas, pero también nos influye indirectamente o directamente a través de la tarifa eléctrica, con lo cual tenemos incidencia por esa vía. Con todo, pensamos que en general la verdad es que la temporada de resultados no está avanzando con mal pie, en general en el mundo e incluso en Europa y aterrizándolo en España. Hay indudablemente visiones y para todos los gustos. Hemos visto los primeros bancos que han publicado bien. Habrá que ver efectivamente cómo van publicando el resto, pero buenas tendencias desde el punto de vista de márgenes de intermediación, de evolución de comisiones o de evolución de ingresos en general. Pero yo creo que el mercado sobre todo está más preocupado pues, por los trimestres que quedan por venir, porque efectivamente bueno, pues esa evolución de la inflación o esa desaceleración del crecimiento puede pesar en valores, por ejemplo, ligados al consumo. Lo que ocurre es que como algunos de ellos han recibido castigo suficiente, pues quizá la sorpresa en resultados pueda no ser tampoco un catalizador esencial. Pero creemos que hay menos exposición, somos muy cíclicos, lo cual nos protege parcialmente, pero no nos protege totalmente. Marian, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo esta tarde al cierre de los mercados. También para mí, muchísimas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos y por estar siempre pendiente de todos los eventos de finanzas.com y de la revista Inversión. Un saludo.